Primera etapa de la contratación estatal, la planificación. El decreto 2170 de 2002, en su artículo octavo, de los estudios previos, según lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, estos estudios permiten analizar la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación, la definición de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación, la definición técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer su necesidad, que puede ser un proyecto, estudio, diseño o prediseño, las condiciones del contrato a celebrar, tales como objeto, plazo y lugar de ejecución del mismo, el soporte técnico y económico, el valor estimado del contrato y el análisis de los riesgos de la contratación, los riesgos que deben ser amparados por el contratista. Según el régimen contractual de Colombia, todo contrato se debe enmarcar en 4 etapas, siendo la primera y la que nos indica cómo se debe realizar la contratación, la planeación, régimen contractual en Colombia. En la planeación del contrato se deben fijar los requerimientos de la contratación, tales como la identificación de la necesidad del contrato, los recursos presupuestales disponibles para su financiación, su ajuste al plan de necesidades y al plan de compras y la elaboración y alcance de los estudios y diseños previos, técnicos, económicos y jurídicos, de tal manera que luego de una buena planeación se celebrará el contrato si éste se ajusta a las necesidades de la entidad para cumplir con el servicio. Importancia de la planificación, base y soporte fundamental del contrato y del trámite. Permite que el contrato se ajuste a las necesidades de la entidad. Convierte al contrato en instrumento para el cumplimiento de la misión de la entidad. Requerimientos de la planeación. Información detallada, concreta y confiable. Esta podrá ser útil indistintamente a varios contratos. Producto de la planeación, precisar objeto, plazo y valor, valorar y prever los riesgos, determinar cantidad de recursos necesarios y fuentes, documento base de la minuta correspondiente. Bibliografía. Ley 80 de 1993 y reglamentación vista en marco legal. Comisión Nacional del Servicio Civil. Decretos 2170 de 2002, 1150 de 2007 y decretos reglamentarios. Decreto 1510 de 2013. Vega de Herrera, Mariela y Ordóñez Alejandro. Contratación estatal, Editorial Temis. Herrera Benjamín. Contratos estatales. Ediciones jurídicas, Gustavo Ibáñez. Manual de contratación de entidades públicas. La etapa precontractual va desde el momento en el cual la entidad estatal manifiesta su voluntad de celebrar un contrato para el desarrollo del objetivo o fin propuesto y hasta cuando se da declarada desierta del proceso de selección o resuelve mediante acto jurídico comprometerse con un particular para el efecto de suscribir posteriormente el contrato adjudicado. Para continuar con la etapa precontractual, la entidad debe contar con los productos de la planeación. La Ley 80 de 1993 establece las siguientes modalidades de selección del contratista: licitación pública, selección abreviada, contratación directa, concurso de méritos y contratación de mínima cuantía. Dentro de las actividades de la etapa precontractual encontramos elaboración del proyecto, elaboración de los pliegos de condiciones o términos de referencia, publicación en la página web de la entidad, recepción de observaciones y sugerencias, selección del contratista, celebración del contrato. Los términos de referencia o pliegos de condiciones de la convocatoria, estos deben ser claros, objetivos, justos y completos. Se deben establecer precisos momentos a partir de los cuales se empiezan a recibir las ofertas y hasta cuándo se precluye la oportunidad para ello, con el fin de garantizar la transparencia en los procesos. Deben inscribirse todas las ofertas sin discriminación alguna dentro del término previsto, rechazándose exclusivamente las presentadas de manera extemporánea. Para soportar la decisión final de adjudicar es indispensable contar con los estudios técnicos, económicos y jurídicos que evaluaron las propuestas y elaboraron un orden de elegibilidad. La entidad estatal debe adoptar una determinación final que dé por terminado el proceso selectivo, ya sea adjudicando o rechazando las ofertas presentadas mediante la declaratoria de desierto del respectivo proceso. Se debe notificar la decisión al proponente favorecido o a los no favorecidos y finalmente la suscripción o celebración del contrato.
Etapa contractual. Una vez surtido el proceso de selección, la entidad pública elabora el contrato o minuta, la cual estipula el desarrollo del objeto contratual en cuanto a forma y tiempo. Características y requisitos. Las partes dan a conocer explícitamente su acuerdo, obliga derechos y deberes. Se espera que los suscritos se cumplan a cabalidad en cuanto a tiempo y calidad. Si no se cumple, la parte afectada podrá iniciar las acciones legales dispuestas y hacer cumplir el pago de las pólizas anexas al contrato. Si el adjudicatario o ganador del contrato no lo suscribe, se le hace exigir la póliza de garantía y será expuesta a sanciones legales como no poder volver a contratar con el Estado. Perfeccionamiento del contrato. Esta tiene 3 etapas. La primera, la aprobación de las pólizas de garantía de calidad y cumplimiento. La segunda, la expedición del certificado de registro presupuestal, según el decreto 111, muy importante porque es el que va a garantizar de que la entidad tiene la plata disponible para pagar el contrato, y se materializa con la firma de las dos partes según la ley 80 de 1993. Una vez surtido este proceso, se inicia la ejecución del contrato con la designación del interventor o supervisor, que puede ser un empleado de la entidad o un contratista particular. Se da la firma del acta de inicio y se inicia el desarrollo del objeto contractual o del contrato como tal. Durante el desarrollo del contrato se pueden presentar unas situaciones que lo obligan a modificar. Estas deben ser sustentadas ante el supervisor o interventor del contrato. Estas pueden ser una adición, que es el incremento del valor inicial, y este no debe ser del 50%. Eso quiere decir que si el contrato se firmó por 20 millones, la máxima acción permitida es de 10 millones de pesos. La prórroga es una prolongación del tiempo de ejecución por algún inconveniente que se le presentó al contratista. La cesión es una transferencia del contrato a una tercera persona para que la continúe con su desarrollo. Es importante tener en cuenta que este nuevo contratista debe tener igual o mejores cualidades que el contratista inicial. La suspensión de la interrupción del contrato por algún problema jurídico o legal que se le haya presentado al contratista. La terminación del contrato como tal se puede dar por cumplimiento del objeto del contrato, por vencimiento de la garantía, por renuncia del contratista, por inhabilidad legal o jurídica del contratista y por vencimiento del plazo. Quiere decir que si el contratista no terminó el plazo estipulado, se le puede suspender el contrato. Etapa postcontractual. Esta es la última etapa de la contratación. Se deben agotar las acciones fundamentales como la liquidación del contrato, el uso de las garantías exigidas para impedir el detrimento patrimonial del recurso invertido en caso que lo amerite. Hay 2 clases de liquidación, la de mutuo acuerdo y la unilateral. La de mutuo acuerdo es, según lo establecido en el artículo 11 de la ley 1150 del 2007, dice que se deben poner de acuerdo las 2 personas, el contratante y el contratista, para poder realizar la liquidación del contrato. O la unilateral, que es en aquellos casos en el que el contratista no se presenta a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no llegan a algún acuerdo sobre el contenido de la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los 2 meses siguientes. Utilización de la garantía. En la etapa de liquidación del contrato pueden hacerse uso de garantías suscritas por el contratista a favor de la empresa contratante, y estas son por medio de pólizas de cumplimiento, de seriedad, de anticipos para proteger el anticipo que la empresa realiza al suscribir el contrato, el de salarios y prestaciones sociales. Esto lleva a que protege los salarios del personal que el contratista haya contratado para ejecutar el contrato, y el de responsabilidad extracontractual. Se debe tener en cuenta que la garantía o póliza suscrita alarga el vencimiento del contrato. En la etapa postcontractual, el supervisor del contrato es quien deberá solicitar la liquidación del mismo, expidiendo el certificado de paz y salvo y recibido a satisfacción del bien. Postcontractual también podemos decir que hay un acta de liquidación del contrato. El acta de liquidación de contrato debe contener los siguientes ítems: el número del acta de liquidación, el número del contrato a liquidar, el lugar y la fecha donde se realiza el contrato, los intervinientes, el asunto. En los datos del contrato encontramos que debe tener un número de contrato, la fecha de suscripción, el plazo de duración, la fecha de inicio y terminación del contrato, el valor inicial, la adición si lo hubiera habido, y el valor total, el objeto contractual, obligaciones contractuales. La imputación presupuestal, la garantía única, el cumplimiento de las obligaciones del contratista, el cumplimiento de las obligaciones del contratante, las constancias de ir firmado por el supervisor del contrato y el contratista.